Pueden tomar asiento. Nuestro hermano Jeff no se encuentra con nosotros hoy, como pueden observar, y quisiera invitarles a que vayan al libro y vamos a hablar sobre ser sabios, forjándose para ser sabio. Yo no sé si usted es una persona que le gustaría tomar siempre las decisiones correctas. A todos nosotros, yo creo que uno quisiera, ojalá, tomar las decisiones correctas, ojalá nunca equivocarse, pero ¿cómo? Hay muchas veces que hacemos muchas cosas y después de que las hemos hecho, analizamos y decimos, ay, de donde vengo decimos, metí la pata, ¿verdad? Entonces, muchas veces eso es lo que pasa. En la vida del cristiano hay una gran, pudiéramos decir, un tipo de garantía en un sentido, en donde nosotros como hijos de Dios podemos estar creciendo y cada vez llegar a ser más sabios, ¿verdad? A veces tenemos muchos años en la vida cristiana y seguimos tomando decisiones no muy sabias, haciendo cosas no muy sabias. Entonces, ¿a qué se debe eso? Y yo creo que el libro de Proverbios nos va a enseñar algo clave en cómo cada hijo de Dios puede llegar a ser un hombre y una mujer sabia cada vez que está creciendo en Él, cada año que pasa en el Señor, puede llegar a ser una persona bastante sabia. A veces estamos hablando con personas y parece que esta persona con la que hablamos sabe de todo. Y uno habla un tema y la persona nos da toda una tesis. Y abrimos otro tema y después de unos 20 minutos, 30 o 40, decimos, bueno, este es un sabelotodo. O sea, algunos quedan impresionados y dicen, wow, qué persona más sabia. No, eso no es sabiduría. Aún más, si fuera sabia esa persona, habla menos. Porque una cosa que nos enseña la Biblia, que el sabio aprende más a oír que a hablar. Entonces, a veces cuando una persona habla bastante, tenga un poquito de cuidado. Pero lo que pasa es que cuando yo estoy dando todo lo que yo sé, lo que estoy haciendo es transmitiendo o estoy diciendo conocimiento. Eso no implica que soy sabio. Hay que tener conocimiento, sí, y eso es lo que vamos a ver. Quiero que vayan un momento, antes de ir a Proverbios, al autor, en Primero de Reyes, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 3. Aquí vamos a ver rápidamente al autor del libro de Proverbios, y lo que quiero que vean es algo que es bastante motivador, porque este hombre, Salomón, pidió sabiduría a Dios. En el capítulo 3 del Primero de Reyes, capítulo 3, y vamos a empezar a leer en el versículo 3, dice, mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos. Sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras, que yo te dé. ¿Qué contestaría usted? Imagínese. Dios del universo. ¿Qué pediría? Mejor no le damos tiempo a la gente que diga qué, ¿verdad? Porque va a mostrar dónde estamos, en un sentido. Versículo 6, y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo
y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? ¿Se dan cuenta la solicitud de este joven? Pidió a Dios ¿qué? Sabiduría. Ahora, en el libro de Santiago, capítulo 1, en el versículo 5, específicamente, el Señor nos dice, el que tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios. Ahora, quiero que piensen algo, cuando vamos a ir a ver lo que este hombre de Dios pidió a Dios, cuando Dios le dijo, pide lo que quieras, que yo te lo doy, pidió sabiduría. Y Dios le recompensó, porque obviamente al ser sabio, tomó muchísimas buenas decisiones, pero el fin de su vida fue fatal, qué triste. Eso para enseñarnos que muchas veces al apartarnos del Señor, apartarnos de Él, terminamos muy mal. Salvos, gloria a Dios, pero podemos terminar bastante mal. Ahora, Salomón pide sabiduría. Santiago nos dice, el que le hace falta sabiduría, pídasela a Dios. A veces pensamos que solo se trata de llegar ahí, hincarnos en la noche en la casa y decir, Señor, dame sabiduría si debo o no debo comprar ese televisor. Señor, dame sabiduría si debo comprar o no ese auto. Dame sabiduría si debo comprarme esos pantalones o comer esto o ir aquí o ir allá. Pero nunca leemos la Biblia. Pensamos que la sabiduría es solo pedir a Dios en oración y va a llegar. Recuerde, la Biblia es todo una unidad y tenemos que entenderlo. El autor del libro de Proverbios es Salomón, quien le dice a Dios, dame sabiduría para poder guiar a este pueblo, porque soy joven y no sé qué hacer. Qué diferente a cuando nosotros éramos jóvenes, ¿verdad? Que todos lo sabíamos hacer. Nuestros padres eran los más tontos porque nosotros los jóvenes somos inteligentes. Y ¿sabe? Todas las generaciones son iguales. Porque ahora que ya está uno, ¿verdad?, de añitos y tiene a sus hijos crecidos, de pronto se vuelven más inteligentes que uno. Y en algunas cosas sí, porque tuvieron alguna educación en unas cosas o en estos, pero con los asuntos de la vida. Este libro tiene una aplicación doctrinal para la nación de Israel, pero también está hablando en sentido personal a su hijo. Hay una aplicación para nosotros muy devocional, es decir, una aplicación práctica que queremos ver esta noche. Capítulo 3, él empieza diciendo, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Lo primero que quiero que vea es que para ser sabio hay que hacer dos cosas, hay que recordar algo y hacer. Y Dios nos va a decir qué es lo que hay que recordar. Para llegar a ser sabio hay que recordar y hay que hacer. ¿Qué es lo que debemos recordar? Hijo mío, dice, no te olvides de mi ley. Es interesante que en el mismo libro de Santiago que mencioné antes, Santiago hace referencia a cuán olvidadizos somos a veces los hijos de Dios de la palabra de Él. Vamos al espejo, nos miramos, dice, nos arreglamos y después no nos acordábamos cómo estábamos. Y lo aplica al asunto de la palabra de Dios. Dios siempre había sido muy claro en cuanto a la nación de Israel, de que no olvidaran su ley. ¿Sabe? Sería muy interesante que lea todo el libro de Deuteronomio y subraye cuántas veces Dios habla enfáticamente a su nación de que no olviden, de que no olviden, de que no olviden la ley de Él. Capítulo 4 de Deuteronomio. Capítulo 4, y vamos a empezar a leer en el versículo 21. Miren lo que dice, el libro de Deuteronomio es un libro en donde la ley es repetida. Deu significa dos veces, la ley fue dada. Aprendemos por repetición. Así que cuando Dios se digna repetir las cosas en su palabra, no es porque Él no sabe lo que está haciendo. Dios es Dios y sabe que nosotros necesitamos. Pero noten aquí en el capítulo 4, versículo 21, dice, y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros. Esta es una advertencia, la nación de Israel se había vuelto hacia la idolatría, cosa que Dios les había dicho que no hiciesen. Y juró
que yo no pasaría al Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Así que yo voy a morir en esa tierra y no pasaré al Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Versículo 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y que no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Les dijo desde un principio: solo soy yo su Dios. El olvido tiene que ver con la memoria. A veces decimos: es que yo tengo mala memoria. Piense por un momento, ¿cuáles son las cosas que a usted más se le olvidan? Usualmente las cosas que no prestamos mucha atención. Por ejemplo, yo no soy muy fanático de los deportes, me gusta ver diferentes deportes, ¿verdad? Pero si usted me pregunta los nombres de los jugadores, creo que no puedo decirle, y si le digo algunos, ni sé con qué equipo juegan, porque a veces los he visto en camisetas y esto y el otro, pero muchos de ustedes hasta tienen todas las estadísticas de cuántos goles ha metido ese jugador, en qué partidos, en qué mundiales, cuando se quebró un pie y se lo arreglaron y 2 juegos después, bueno, eso sería demasiado rápido, y después empezó a jugar otra vez. ¿No es cierto? Pero no se puede acordar cuando su esposa le pide el favor de que le traiga arroz del supermercado. ¿Quiere decir que usted tiene mala memoria? No. Es que a veces nosotros, o generalmente, vamos a prestar más atención a las cosas que más nos interesan. Entonces, ¿por qué no recordamos muchas cosas de la palabra de Dios? Porque si somos honestos con nosotros mismos, muchas veces no nos interesa lo que Dios dice. Y con razón nuestras vidas andan como andan. Porque Él está advirtiendo a su nación, específicamente a su hijo. Le está diciendo: hijo mío, no te olvides de mi ley. Es algo enfático, claro, no hay nada más difícil que entender aquí, es muy claro. No está hablando de problemas de memoria. Salomón está hablando de que muchos olvidamos a propósito. ¿Cuántas veces usted pide consejo de alguien y el hermano o la hermana le empieza a decir cosas que la Biblia dice y usted dice: sí, yo sé? Entonces, ¿de qué le sirve saber si no lo lleva a la práctica? ¿Qué es lo que luego nos va a decir Salomón ahora? De que no solamente es suficiente, no es suficiente tener la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestra memoria, sino que dice él luego: y tu corazón guarde. Podemos memorizar muchísimo de las Escrituras. Nuestra iglesia, en el mes de septiembre de este año, con los muchos cambios, vamos a iniciar el programa que llamamos Awana. Y está basado para niños y prácticamente tiene que ver todo el programa con memorización de la palabra de Dios. Yo conocí a un niño que antes de que él leyera y escribiera ya se sabía de memoria más de 50 versículos de la palabra de Dios. Sus padres con mucha diligencia se los habían enseñado. Entonces, podemos aprender todos nosotros. Ahora, con la tecnología, la gente está empezando a tener memorias muy vagabundas. Porque le voy a decir algo: la mayoría de nosotros no podemos recordar los números de teléfono de nuestros padres. Aún más, hay personas que ni se saben el teléfono de ellos mismos. ¿Qué tienen que hacer? Ir a buscar en su propio teléfono. ¿Por qué? Porque tenemos un botoncito que hace redial. Tenemos un botoncito que dice Esther o que dice San Pancracio y ¡pum! Ponemos ese botón y la llamada. No necesito recordar el número. Pero si se le pierde ese teléfono,
y quieres llamar a alguien, ¿qué va a hacer? No va a poder. ¿Tiene que ver eso con la memoria? No. Pero ahora estamos usando algo que en un sentido no estamos ejerciendo la memoria. El ejercicio es importante. Por ejemplo, déjenme darle un ejemplo. Recientemente, hablando con un médico, me dice, últimamente muchos de mis pacientes son hispanos. Y me estoy asustado de ver que tantos hispanos padecen de diabetes. Y muchos de ellos dicen, pero si yo estoy comiendo igual que mis abuelos. ¿Cuál es la diferencia? Mis abuelos caminaban todo el día, no tenían auto. Y trabajaban en el campo. Ahora ustedes y yo le damos vueltas, 50 vueltas al parqueo a ver cuándo encontramos un lugar cerca a la puerta. Porque no queremos caminar, pero ni... Entonces estamos comiendo lo mismo, pero no estamos ejercitando. ¿Se da cuenta? Ustedes y yo tenemos una memoria increíble. Pero ¿sabe qué pasa? No la utilizamos. Se dice que el ser humano no usa la memoria, pero ni en un 10% de su capacidad. Ni los genios usan. Imagínense lo que Dios nos dio. Entonces, cuando Salomón nos dice, y por su propia experiencia, pero también Dios usándolo a él, le dice que debe no olvidar sus leyes, y luego dice que debe ponerlos en su corazón. Y tu corazón, dice, guarde mis mandamientos. Dios sabe cuán importante es nuestro corazón. ¿Se acuerda, hermana, cuando vio a ese hombre por la primera vez y le latía, que usted sentía que el corazón se le iba a salir de su pecho? Pero ya después de 15 años de estar casado con ese hombre, y si lo ve caminar, ya como que el corazón ya no le palpita. ¿Qué pasó? El corazón es sumamente importante. Aún más, quiero que vayan a Marcos. Dios sabe cuán importante es nuestro corazón y por eso nos dice que en él debemos de guardar su palabra. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 a partir del versículo 21. Miren lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Marcos 7, 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Se acuerda cuando decimos, ay, Dios conoce mi corazón? Sí, Él conoce toda la mugredad que tengo. Con cierta importancia Dios dice lo importante que es. En otra parte, en el Antiguo Testamento, y si mal no recuerdo, en el libro de Jeremías, el mismo Señor dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Entonces, cuando Dios dice que debemos guardar en nuestro corazón, es con un tremendo propósito. Pregunto, ¿qué guarda usted en su corazón? Muchos de nosotros guardamos rápidamente rencor contra aquellos que me han hecho mal. Y lo guardamos ahí. Y apenas tenemos la oportunidad de desquitarnos, lo hacemos. Y eso está mal. Como hijos de Dios, dice Dios, mía es la venganza, Él pagará. Y lo que el Señor me está diciendo acá es que yo puedo tener mucho en mi mente, el asunto es si lo estoy poniendo en práctica. Muchos tienen muchísimo conocimiento, pero no tienen la menor idea de cómo aplicarlo. Por eso es que en nuestra iglesia tenemos un énfasis de llevar a la casa, take it home, ¿verdad? Vaya a la casa, ¿a qué? A practicar lo que acabamos de aprender. Porque es ahí donde se afecta. De lo contrario, todo el conocimiento me queda en la cabeza y Pablo nos advierte de eso y nos dice que el conocimiento que hace nos envanece, nos hace sentirnos más inteligentes que los demás, aunque nuestra vida es un relajo, porque hay un desconecte entre el conocimiento
y lo que estoy dejando que funcione en mi corazón para que me lleve a tomar las decisiones correctas a cada momento. Sí, hay que llenar nuestra mente de las Escrituras, pero hay que guardar, dice él. La idea aquí es que llegue a ser parte de nuestra naturaleza, de nosotros mismos. Eso es lo que Dios está diciendo. No solamente por aprender y llenar nuestra cabeza. En el libro de Nehemías, si ustedes recuerdan, el profeta dice que él preparó su corazón. ¿Para qué? Para inquirir, para buscar lo que la Escritura decía. Y luego dice que para hacer lo que la Escritura decía, obedecer. Y luego enseñarlo a otros. Pero dice que preparó su corazón. Mire lo que Dios le advierte. Otra vez vayan al libro de Deuteronomio, pero esta vez en el capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Dios advirtió esto a su pueblo. Él sabe cómo es nuestro corazón. Él nos creó, Él lo ve, Él conoce lo más profundo de nuestro ser. Capítulo 30 en el versículo 17 dice: mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Dios conoce las intenciones de nuestro corazón y por eso ustedes van a notar en toda la Escritura la importancia de que nosotros guardemos en el corazón su palabra. Y la idea de guardar no es la idea de poner como tomamos un libro y lo ponemos en una gaveta y ahí se quedó. La idea de ponerlo en el corazón es que va a afectar mi manera de ser. ¿Recuerda lo que escribió David en el Salmo 119? Salmo 119, en el versículo 11, lo saben de memoria, estoy seguro. Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿y qué sigue? Para no pecar, para no pecar contra ti. Quiere decir que la palabra en mí, no solo aquí, pero en mi corazón, va a afectar cómo yo respondo a las circunstancias, a los problemas, a las inquietudes, a los fracasos, porque es su palabra actuando en mí. Entonces no es suficiente llenar nuestra mente. Es importante, por supuesto que sí es importante, porque también recuerde esto, que cuando Cristo usa, más bien cuando Dios está usando al apóstol San Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso, y le habla sobre toda la armadura de Dios en el capítulo 6. Cuando él se refiere a la espada, él le dice que la palabra es la espada del Espíritu Santo. Entonces, si yo no tengo la palabra en mi mente, ¿qué va a usar el Espíritu Santo? Por eso es importante que yo esté. Otra cosa que dice Pablo a los hermanos de Roma, a los hermanos de Éfeso, que es como va a renovar mi manera de pensar. Todos nosotros tenemos opiniones sobre ciertas cosas y todos tenemos el derecho de tener nuestra propia opinión. Ahora, yo le voy a ser franco, si su opinión va en contra de lo que la Biblia dice, a mí no me interesa para nada su opinión, con el respeto que usted se merece. Pero si es contra la palabra de Dios, yo no tengo ningún respeto para su opinión, porque yo quiero tener la opinión de Dios. ¿Y cómo va a llegar a ser eso? Por lo que yo tenga y lo que yo esté guardando en mi corazón. Porque yo conozco mucha gente que conoce la Biblia, que es increíble, pero cuando usted observa sus vidas, hay como un desconecte. Y por eso el Señor está diciendo aquí claramente: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. En otra manera, practícalos, que sean parte de ti. Ahora, antes de ver en el versículo 2, quiero que veamos algo importante, porque si bien es cierto, nos dice que no debemos olvidar, hay algo que sí debemos nosotros olvidar. Y quiero que vayan un momento a Filipenses capítulo 3.
lo que sí debo olvidar y lo que no debo recordar. ¿Qué sí debo olvidar? ¿Cuántas cosas hicimos en nuestro pasado que si hoy las repitiéramos nos daría mucha vergüenza? Muchos hemos hecho mucho pecado antes de venir a Cristo, o aún después de venir a Cristo, y traemos un equipaje increíble. Muchos hijos de Dios siguen siendo prisioneros de su pasado y no avanzan. Y están con psicólogos y tienen que tener terapias y que tienen que tener esto y que tienen que tener el otro y tienen que a veces estar bajo drogas porque no hay manera. Y a veces decimos, bueno, es que usted no ha pasado por lo que yo he pasado. Y tiene razón, ¿quién soy yo para decir? Ni sé lo que usted puede. Pero en Cristo llega el momento en que usted tiene que dar ese paso y dejar su pasado. El apóstol San Pablo escribe sobre esto en Filipenses, como les acabo de decir, capítulo 3, versículo 13. Mire lo que él dice. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Note lo que dice él, prosigo. Le voy a decir algo, si hay cosas en su pasado que usted no ha tenido todavía victoria, usted no puede avanzar. Ay, es que no puedo. No es que no puede, ¿confías en Dios? Quizás es pecado que no has confesado. Puede ser, yo no sé. Pero Pablo dice, y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta. Como hijos de Dios, en el momento en que llegamos a la fe en Cristo Jesús, empezamos una carrera. Empezamos una carrera. Y vamos a llegar a la meta. La meta es ¿qué? La eternidad con el Señor. Vamos a estar allá. Es una realidad. El problema es, no sé si alguna vez ha participado en una carrera o ha visto una carrera. Muchos empiezan con un ánimo increíble. Y algunos, ¿verdad?, empiezan a fundirse un poco. Y ahí va usted corriendo y de pronto se encuentra aquellos que iban de primeros, ahora están descansando, les está pasando muchas cosas, la Cruz Roja está ahí, los está atendiendo para que sigan corriendo. En un sentido, muchas veces va a pasar esto en la vida cristiana. Pablo dice, hay cosas que hice en el pasado. ¿Recuerdan el apóstol? Testigo de asesinatos. Él persiguió a los que creían en Cristo Jesús. Si hay alguien que tenía un pasado tremendo, era el apóstol. Sin embargo, él pudo decir, dejo esto atrás, porque ya pasó. Dios lo lavó bajo la sangre y voy hacia adelante, prosigo hacia la meta. Debemos olvidar nuestro pecado que ya ha sido confesado. Ay, hermano, mire, yo he confesado este pecado como 15 veces, pero no me olvido. Oiga, la Biblia es muy clara. Dios nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Ahora, el asunto es si usted de veras está arrepentido y lo confesó, o simplemente lo dijo. Hay una diferencia. Es muy fácil hablar, pero de veras estás arrepentido. ¿Cuál es la diferencia? El arrepentimiento es un cambio y se va a notar. Y se va a notar. Entonces, por eso, en el libro de Proverbios, capítulo 28, en el versículo 23, mire lo que dice el mismo que nos está enseñando a ser sabios, el mismo que pidió sabiduría, Salomón, capítulo 28, en el versículo 23, dice, el que encubre sus pecados, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces no permita que su pasado lo mantenga atado
e inamovible para seguir hacia adelante. Si usted genuinamente fue en arrepentimiento a Dios y confesó sus pecados, Dios te perdonó. Entonces, ¿por qué usted sigue? Ay, pero es que me acuerdo. Que yo sepa, no dice él nada de que lo va a borrar de tu mente. No dice. Sería fantástico, pero no. Entonces, ¿qué hago yo si me acuerdo? Señor, me estoy acordando de esto, pero te quiero dar gracias porque tú me perdonaste. Un día lo confesé y tú me perdonaste. Gracias, Padre. Y sabe, le voy a decir algo, un día de estos no va a regresar tan fácilmente a su mente. Si Satanás es muy astuto, él no puede leer tu mente porque no es omnisciente, pero te va a ayudar a recordar tu pasado porque lo ha visto. Tiene a muchos asistentes que le cuentan el tipo de vida que has llevado. Entonces le va a ayudar. Oye, pero ¿quién dice? Solo porque estás yendo ahí a Grace Way, ¿tú crees que ya eres una buena persona, ya eres un buen cristiano? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas lo que hiciste? ¿Te acuerdas? Y ahí, ay, sí, ¿cómo puede ser que Dios me puede perdonar? Ay, Dios lo hizo. Y debes dar gracias a Dios. Pero hay muchos que viven en esclavitud de su pasado. El Señor dice, hay que olvidar. No olvides tu ley, su ley. Guárdala en tu corazón, pero olvida todo pecado o todo problema. Muchas veces hemos pasado por situaciones dificilísimas en nuestras vidas. Y a veces las hablamos como si hubiesen pasado ayer. ¡Wow! Lo llevó a Dios. Dios te puede liberar. Te va a sacar de ahí para poder seguir hacia adelante. ¿Sabe lo triste? Usted se queda atrapado, usted es inamovible y no lleva a cabo la misión de Dios. Y por eso Dios te dejó en este mundo para llevar a cabo una misión, de llevar a otros a los pies de Cristo. Ahora, note los resultados maravillosos. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Mire los resultados. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. 3 cosas específicamente menciona. No olvidando la ley de Dios, guardándola en nuestros corazones, nos da un resultado maravilloso. En primer lugar, dice, largura de días. Habla de los buenos días que tendremos. El desobediente, ¿cómo van a ser sus días? ¿Han oído el dicho que dice, el que la debe, la teme? Si usted se metió a un banco a robar y después de 5 años piensa que todavía no lo han encontrado y usted dice, ay, lo logré, todos los días va a estar ahí a la expectativa. Y apenas oye una sirena de policía. Pero cuando yo conozco su ley y la practico, ¿de qué voy a temer? Dice, tus días serán largos. ¿Puede referirse a que tendremos más días? No estoy seguro. Como resultado pudiera ser. Pero si bien es cierto que uno de los resultados son largura de día, además agrega años de vida. Hay tantos estudios que hacen de los alimentos. Por ejemplo, ustedes saben que yo soy muy aficionado y me encanta el café. O sea, hay gente que se asusta cuando ve lo mucho que tomo café. Y siempre hablaban de lo malo que es el café, ¿verdad? Ahora están encontrando un montón de estudios de los beneficios que tiene el café. Uno de esos beneficios dicen que si uno toma café mejora su inteligencia. Conmigo no ha dado resultado porque tomo café como un loco y la inteligencia no veo que me afecte. Ayuda al corazón. Pues ¿saben cuál es el secreto, hermanos? Moderación. Moderación en todo. Imagínese que si usted tiene una mala dieta, no le importa cómo comer, usted le gusta comer porque sabe rico. Usted sabe que es malo, pero sabe rico.
Me gusta a veces contar esta historia de nuestro pastor principal y ya lo he dicho de enfrente de él, así que yo sé que él no se va a molestar. Aprovecho que no está hoy aquí. Pero estábamos en Costa Rica con un grupo de músicos y después de que participaron en unas cantatas y toda esa noche, por alguna razón yo no fui con ellos. Yo fui con mi familia, ellos salieron muy tarde, se fueron a comer y después al día siguiente, era sábado en la mañana, el hermano Jeff tenía que enseñar. Como a las 6:30 de la mañana me llama el hermano misionero en donde el hermano Jeff se estaba quedando. Y me dice, hermano, el hermano Jeff me dijo que se aliste porque usted va a tener que enseñar, está enfermo. ¿Qué le digo? ¿Qué le pasa? No, dice, mire, está arrodillado y sentado, o sea, estaba, ¿verdad? Por todo lado estaba el hermano vomitando y todo eso, ¿verdad? Y yo no podía creerlo y desde ahí empecé a temblar como un loco. ¿Quién puede sustituir a Jeff Adams? Todavía no tenía el doctorado, gracias a Dios, pero imagínense, Marco Castro, ahí empecé a orar, que Dios lo sanara, ¿verdad? Cuando llego yo listo para enseñar, gracias a Dios el hermano llega y estaba un poco pálido y le digo, hermano, ¿qué te pasó? Me dice, no, es que ayer nos fuimos a comer y era tarde y entonces me comí una comida muy típica en Costa Rica que se llama gallo pinto, muchos de ustedes la conocen, y me la sirvieron con tocino, bacon, ¿verdad? Tocino, y uno de los hermanos no quiso el tocino, él se comió el tocino de él, y natilla, o sea, la crema, o sea, pura comida súper pesada. Claro, lo enfermó. Después de que me cuenta todo esto, me dice, pero valió la pena. No podía creer, no podía creer. Pero saben, hermanos, imagínense que eso lo hiciéramos todos los días. Usted va a tener problemas de salud. Y serios. Y de pronto usted quiere que el médico le dé unas cuantas pildoritas para que lo arregle. Pero lo que se le ha olvidado es que usted ha venido viviendo, comiendo de una forma que ahora su cuerpo tiene serios problemas. Y esos problemas no se pueden, algunos son irreversibles, otros va a tomar mucho tiempo antes de que usted, por así decirlo, vuelva a la normalidad. Es exactamente lo que hacemos en la vida cristiana. Guarda tu ley, vívela, que no se te olvide. Como resultado vas a vivir más años. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Mire lo que le dice a los hijos. Capítulo 6 en el versículo, vamos a leer del versículo 2 en adelante. Les dice específicamente a los hijos, hijos, vamos a leer el versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sabe que cuando yo encuentro hijos que irrespetan a sus padres, les leo este pasaje y le digo, y no se asuste, que Dios se lo puede llevar a usted muy jovencito, porque usted no va a durar mucho en esta tierra, porque si usted no honra a su padre y a su madre, Dios no le va a dar muchos años en esta tierra. Y hermanos, yo lo he visto. Pero pensamos, hay jóvenes que a veces uno dice, ay, llenos de vida, no están con nosotros. Ahora no voy a decir que cada caso, pero si uno pudiera investigar cada vida, les voy a garantizar algo, en la gran mayoría, quizás eso es el resultado. El tipo de vida que vamos a vivir aquí será corto, porque vivimos, no queremos obedecer. Proverbios capítulo 4, en el versículo 10. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Largura de días, años de vida. Y una cosa más dice, y paz te aumentarán. Hermanos, cuando ustedes y yo vivimos lo que la palabra de Dios dice, obedecemos lo que Él nos dice, difícilmente usted se mete en problemas. ¿Y sabe qué? Va a poder dormir en paz, tranquilo. Pudiéramos decir, es lógico quizás, pero es lo que Dios dice. Dice que la paz se aumentará. ¡Qué bendición! Uno que no olvida sus mandamientos, sino que los obedece, los guarda, son parte de Él.
va a vivir sin problemas serios. ¿Van a venir problemas? Sí, porque siempre estamos viviendo en una comunidad y a veces vamos a sufrir consecuencias de otros. Por supuesto que sí, pero a pesar de eso tendremos paz. Podemos dormir tranquilos, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¡Wow! No hay nada más hermoso que dormir tranquilo. ¡Wow! Es la mejor medicina. Y dice el Señor que eso será. Hoy en día muchos viven bajo tensión en sus trabajos, viven en tensión con sus problemas familiares, asuntos de finanzas, en el ministerio, problemas con otros hermanos. No queremos arreglar las cosas, le echamos la culpa a todos los demás. ¿Y qué pasa? ¿No duermes tranquilo? De pronto se nota que vas envejeciendo más rápido que otros. ¿Por qué? Tus años se acortan. Porque es lo que el Señor me está diciendo. Pero el que no olvida los mandamientos del Señor, sino que los guarda para que sean parte del que va a experimentar, por así decirlo, la buena vida. No es la vida loca que cantan, la buena vida. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿No es cierto? Es lo que el Señor me está diciendo. Ahora, sigamos, porque dice, para ser sabio hay que también saber atesorar. ¿Y qué es lo que dice el proverbista en este caso que tenemos que atesorar? Primero habla de atesorar la misericordia de Dios, versículo 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello. A muchos de nosotros nos gusta atesorar cosas. ¿Y por qué las atesoramos? Algunos por el simple hecho de querer tener más. Yo no sé si usted es una de estas personas que visita mucho los garage sales. Y a veces compramos cosas que resultan ser buenas, pues, zapatos y cosas, ¿verdad? Y ¡wow! Pero a veces compramos cosas para guardarlas y luego cuando tenemos un garage sale, entonces sí la voy a vender porque ¿para qué la compré? Hay montones de personas así. Hay personas que tienen que alquilar lugares aparte de su casa porque ya no pueden ponerlos en su propia casa. Entonces pagan todos los meses para almacenar cosas que no están usando. Hace unos 3 años o 4, uno de nuestros vecinos murió, vivía solo, un hombre ya anciano. Los vecinos, o más bien 2 casas abajo, quien es ahora pastor de la iglesia en Midtown, ella fue y hasta trató de revivirlo y todo, pero no resultó. Cuando los familiares llegaron y todo, ellos se ofrecieron para ayudar a limpiar la casa y todo, y ellos nos empezaron a contar en su garaje cómo tenía cosas. Un hombre solo por varios años, y en su garaje encontraron muchas cosas nuevas. Todavía tenían el ticket. Nunca fueron abiertos. Muchos de nosotros nos gusta atesorar cosas. La pregunta es, ¿para qué? Salomón dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Nunca, nunca, grabes esa palabra, está hablando de que nunca debe irse la misericordia. Tenemos un Dios súper misericordioso. Hay salmos escritos acerca de la misericordia de Dios. ¿Recuerda usted esto? ¿Recuerda usted la gran misericordia de Dios? Dice que nunca se debe apartar de ti la misericordia. No solo reconocer la misericordia de Dios, pero ejercerla hacia otros. Tenemos la tendencia de olvidar que Dios nos ha perdonado de todos nuestros pecados. Pero muchas veces no queremos perdonar a un hermano, a una hermana, por nuestro propio orgullo. Qué triste, ¿no? Salomón dice, nunca se aparten de ti la misericordia. Y luego dice, y la verdad.
habla de la verdad. Nosotros tenemos que aprender a atesorar la verdad. ¿Qué es la verdad? El ser sabio tiene que ver con el atesorar la verdad de Dios. Antes nos dice que debemos no olvidar su ley. Déjeme preguntarle, ¿qué tanto aprecia usted la palabra de Dios? Y cuando digo esto, no se trata de que tiene una Biblia nueva y es la más moderna y es la más bonita. No. Recientemente en Facebook leí algo que había leído hace muchísimos años. Y lo parafraseo porque no recuerdo bien cómo es que dice, pero dice, cuando usted ve una Biblia muy maltratada, muy rayada, muy hecha un desorden, o por así decirlo, es muy posible que pertenece a una persona que su vida está muy bien. Pero si usted tiene una Biblia muy nuevecita, posiblemente pertenece a alguien que su Biblia es un desorden. Algo así dice el mensaje. Lo voy a tener que volver a leer para recordarme con exactitud. Pero dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Y la verdad. Jesucristo es la verdad. Él es la verdad. ¿Recuerdan en Juan capítulo 14? Yo soy el camino, la verdad. Él es verdad, Él es la verdad. De manera que ustedes y yo deberíamos tener una relación muy estrecha con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque Él es la verdad. Y si Él me dice que nunca debe apartarse de mí, la verdad, debo tener una buena relación con mi Dios. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15 es un capítulo muy clave porque habla de la pertenencia, el permanecer en Él. Juan capítulo 15. Mire lo que dice en el versículo 5. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separados de mí, ¿qué dice? ¿Qué? Nada podéis hacer. Sí, Él es la verdad. Y Él me llama a esa comunión con Él. La primera vez que se hace mención a la palabra escrita en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es a Josué. Cuando Josué ahora va a ser el líder de la nación de Israel, se le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas. No era solo conocerlo, pero lo mismo que nos está hablando Proverbios. Note que nos dice que nunca se aparten de ti, nunca. Eso habla de una continuidad diaria, hermanos. A veces nosotros no decimos que no tenemos tiempo para leer su escritura. Y eso no es cierto. Ustedes y yo tenemos 24 horas diarias. El asunto es, ¿qué es lo que hace usted a las 24 horas? Después de que duerme, trabaja, come y habla lo que no debiera estar hablando, pero no tenemos tiempo. Sí hay tiempo. El asunto es, ¿quiero sacar tiempo o no? Oh, es que trabajo demasiado. No lo dudo. No lo dudo. ¿Quieres ser sabio? El Señor dice que debemos ser sabios y podemos hacerlo. El asunto es, estoy invirtiendo, voy a tomar el tiempo. Dice, nunca se aparten. Note lo que dice en el versículo 3, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas. Átalas. ¿Dónde? A tu cuello. Por un momento me quedé pensando, imagínense lo que es ponerse algo en el cuello. Muchos de ustedes, la mayoría de las mujeres usan, que llaman collares. Hay hombres que usan algunos collares y medallas. Y les voy a decir algo, se nota que ahí están, sabe que ahí está.
La idea de ponerse algo en el cuello es para siempre estar recordándome. Esa es la idea. Ahora, si tiene que hacerlo y quiere colgarse una Biblia, no se lo recomiendo porque podría un día llamarnos a la policía porque se encontraron a alguien con la lengua afuera y que verdad que como estrangulado. Tal vez no haga eso. Pero la idea de hacerlo, piénselo por un momento. Es imposible de olvidar porque ahí está. Proverbios capítulo 6. En el contexto de poner atención y escuchar los consejos de nuestros padres, el proverbista dice aquí en el capítulo 6, en el versículo 20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Versículo 21, átalos siempre en tu corazón. ¿Por qué los hijos se meten en problemas? Porque se les olvida, o dicen que se les olvida lo que papá y mamá dijeron. ¿Recuerda cuando usted era jovencito? Igualito. Hacíamos lo mismo. Nos metíamos en problemas porque oíamos a papá y a mamá que nos explicaban y nos decían: hijo, que si mira, que si vas a hacer esto y que si el otro. No estábamos oyendo. Y vamos y hacemos. ¿Y saben qué? Pasa exactamente como mamá o papá me dicen. Y uno dice: ¿será que son magos? ¿Será que? Yo recuerdo muchas veces los hijos: pero es que ustedes tienen ojos donde no. Tienen ojos en la espalda, le decían a veces a mi esposa. Átalo siempre en tu corazón. Otra vez el proverbista dice en el capítulo 7, versículo 3, mire lo que dice aquí: lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando usted se amarraba aquí un hilo? ¿Para qué se amarraba un hilo en el dedo? ¿Ah? ¿Algunos de ustedes hacían eso o no? Oiga, algunos de ustedes me vuelven a ver así como que soy un viejito ahí, de verdad que está bien que tengo mis años, pero no exageren. ¿Ah? Se ponía uno un hilo para que no se le olvidara algo que iba a hacer. El problema era: ok, ¿para qué me puse el hilo? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Esta es la idea. De ahí viene esta idea de: voy a hacerme este lazo aquí en mi dedo para que no se me olvide hacer esto. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Es lo que dice al final del versículo, volviendo al capítulo 3, versículo 3. Escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué quiere decir esto? Es hacerlos realidad, están ahí. No es algo que pasa desapercibido, está escrito. Vayan a 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios, Pablo, cuando él escribe a los hermanos de Corinto, en la segunda carta, en el capítulo 3, observe lo que él les dice vamos a leer desde el versículo 2 y 3. Dice en el versículo 2: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Hay corazones como piedra y Dios no puede escribir absolutamente nada porque la persona no lo quiere recibir. Ni Dios puede, imagínense, solo con un quebrantamiento. ¿Está la ley de Dios escrita en su corazón? Porque si está, va a tener un efecto en su manera de ser. Por eso Pablo les escribe a los hermanos: ustedes son mi carta de recomendación, porque la gente puede ver el cambio que Cristo Jesús hizo en sus vidas. Las vidas transformadas de los hermanos en Corinto era una evidencia de lo que Dios había hecho en ellos. Ellos llevaban la palabra de Dios al corazón y esto produjo un cambio. Un cambio. Proverbios capítulo 16, en el versículo 6. Note lo que dice: la idea de tener esto en nuestro cuello
escritas en el corazón. Es para lo que mismo el proverbista nos dice en el capítulo 16, versículo 6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Es por esto que siempre deseamos que usted esté aprendiendo aquí en esta iglesia la palabra de Dios. Es por eso que usted siempre nos oye hablar de lo importante de ser discipulado. No es un curso más. Es porque queremos que la palabra de Dios se escriba en su corazón. Porque sabemos que eso es lo que va a ocurrir, o va más bien a producir un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Que constantemente usted la esté guardando en su corazón, escrita por Dios, porque es su palabra. Por eso Salomón recuerda: no olvides mi ley, guárdala en tu corazón, porque va a ser solo bendición, largura de días, años, paz, pero no se aparte de ti. Ahora, lo último que quiero que veamos es que el sabio va a tener fruto, y el sabio tendrá fruto en su vida. Mire lo que dice en el versículo 4. Dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Gracia y opinión, el resultado de no olvidar la palabra de Dios, de tener misericordia atada al cuello y la verdad constante en nosotros, escrita en lo más profundo. Dice que nos va a dar gracia ante los hombres y buena opinión. Muchos me tratarán mejor que lo que debieran. Muchos tendrán una opinión de nuestra persona. Quiero preguntarle, ¿qué es lo que opina la gente de usted? Vayan al libro de Job para que leamos la opinión de Dios sobre este hombre Job. Job capítulo 1. Miren la opinión de Dios en cuanto a Job. Capítulo 1 en el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Wow, qué reputación tenía Job ante Dios. Wow, qué reputación tiene Dios de su persona, hermano. Encontraremos gracia ante muchos. Muchas veces pensamos que la gente nos trata bien porque, ay, soy hispano, ay, trabajo muy duro. Pero muchas veces solo tiene que ver porque Dios causa gracia y soy tratado en gracia. Ahora, esto tiene que ver con la reputación que tengo. Soy uno que teme a Dios, guarda su palabra, la vive. Mire la reputación que tiene el sabio, porque es en la misma iglesia y también en el mundo, porque dice: ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Cuál es la opinión de Dios en cuanto a usted? ¿Cuál es la opinión de sus amigos, hermanos, familiares acerca de usted? Ante la iglesia y ante el mundo tendrán buena opinión y recibiremos gracia. Qué interesante que Dios siempre nos va a bendecir. Y lo único que nos toca hacer es obedecerle. ¿Por qué es tan difícil aprender eso? Es sencillo. Lo dice Él en su palabra. Si yo no me olvido de su ley y la guardo en mi corazón, solo va a producir bendición, va a producir menos dolores de cabeza. Y si tiene menos dolores de cabeza, va a tener más dinero, porque no tiene que gastar en medicinas contra los dolores de cabeza. ¿Nota la reacción? ¿Cuántas cosas? Eso es lo que está diciendo. Qué tremendos resultados.
No basta solo saber o conocer. Fórjese a ser una persona sabia como Dios espera que lo hará de usted. Deje que Dios haga el resto. Déjeme preguntarle, ¿deseo forjarme a ser un hombre, una mujer sabio, un hombre sabio, una mujer sabio? Quiere decir que tengo que hacer algo, porque no será automático. No es simplemente, Señor, dame sabiduría porque no sé qué hacer. ¿Será este con el que me tengo que casar o no? Que a veces lo quiero y a veces lo quiero matar, pero ¿será este? A veces nuestras oraciones son un poco ridículas, porque Dios no tiene con qué trabajar, porque no está en mi corazón. ¿Qué pasos voy a tomar para que eso sea una realidad? Si usted no está en la palabra, ahí debe empezar. Siempre dice, oh sí, voy a hacer direcciones, sí, voy a hacer direcciones. Y las únicas direcciones es a los lugares donde usted quiere ir a comer. O los invitan a las fiestas, ahí no fallamos. Hey, todos somos así, nos gusta. ¿A quién no le gusta una fiesta? Más si hay buena comida. Y más si hay fama de que son buenos cocineros. Pero cuando se trata de comer espiritualmente, por alguna razón no tenemos tiempo. Siempre hay algo que hacer. La esposa, el esposo, los hijos, el trabajo, los estudios, el cansancio, la salud. Y con razón no llegamos a ser hombres y mujeres sabios. ¿Y saben lo más triste? Un mundo que está camino al infierno y no hacemos nada. Más que estarnos compadeciendo de nuestros propios problemas. Pero un día, usted y yo daremos cuenta a Dios. Padre, te damos gracias porque eres un Dios grande y misericordioso. Gracias, Padre, porque tú quieres hacer de nosotros hombres y mujeres sabios, en donde el mundo nos pueda mirar y ver que la única manera por la cual somos hombres y mujeres sabios es por ti. Y Dios, oro para que al salir de este lugar esta noche seamos retados, desafiados a llegar a ser esos hombres sabios que tú deseas que seamos. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada matrimonio, a cada familia. Oramos en tu precioso nombre. Y antes de terminar, oh Dios, oro por aquellos que quizás no te conocen. Dios, tú sabes quiénes en este lugar aún no han venido a la fe en ti. Y Señor, solo tú les puedes convencer, solo tú les puedes dar